Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron que iniciarán este lunes unas nuevas maniobras militares conjuntas en reemplazo de sus habituales ejercicios anuales de gran escala, que fueron cancelados después del fin de la cumbre fallida entre Washington y Pyongyang. Los nuevos ejercicios, llamados Dongmaen, Alianza, en coreano, son una modificación de los ejercicios previos de primavera Hwaleagle y Resolve y se centrarán en aspectos tácticos, operacionales y estratégicos de las operaciones militares generales en la península de Corea, señalaron en un comunicado conjunto los ejércitos de Washington y Seúl. Las maniobras se prolongarán durante 9 días y se desarrollarán con el objetivo de que las tropas de ambos países mantengan un estándar de preparación, señalaron en la nota el responsable del Mando Militar Conjunto de Seúl, Park Han-ki, y Robert B. Abrams, comandante de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur, USFK. Este anuncio llega después de que el Departamento de Defensa estadounidense difundiera el sábado la cancelación de las anteriores maniobras, tras una conversación telefónica entre su titular en funciones, Patrick Shanahan, y su homólogo surcoreano, Jeong Yeon-do, que aprobaron las decisiones recomendadas por el mando militar de ambos países. Tras una coordinación estrecha, ambas partes decidieron concluir las series de ejercicios castrenses Ki Resolve y Hwaleagle, señala la nota. Las maniobras Ki Resolve se solían desarrollar en marzo y duraban unas 2 semanas, solapándose con Hwaleagle, que se llevaban a cabo durante un mes. Ambos ejercicios eran habitualmente condenados con dureza por Corea del Norte, que los calificaba de ensayo de invasión de su territorio. Los responsables de defensa de Seúl y Washington subrayaron que esta decisión de adaptar el programa de entrenamiento refleja el deseo de ambos países de reducir la tensión y apoyar los esfuerzos diplomáticos para lograr la completa desnuclearización de la península de Corea de una manera definitiva y completamente verificada. El anuncio tuvo lugar después de la conclusión el pasado jueves de la cumbre de Hanoi entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, que se cerró de manera abrupta por las diferencias entre ambas partes sobre la desnuclearización de Corea del Norte y el levantamiento de las sanciones. El año pasado, Corea del Sur y Estados Unidos ya suspendieron varias de sus operaciones conjuntas de gran escala en la región para favorecer las negociaciones diplomáticas con Pyongyang, entre ellas la veraniega Ulchi-Freedom Guardian y la invernal As Vigilante, aunque continuaron con maniobras de menor escala para mantener su preparación bélica. Con información de EFE más sobre este tema. Corea del Sur calificó como lamentable el abrupto desenlace de la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un tras el fracaso en Vietnam. Donald Trump le pidió a Moon Jae-in que medie para salvar el diálogo con Kim Jong-un.